Hermanos, sean ustedes bienvenidos a la casa de nuestro Señor para escuchar su santa palabra y también meditar en ella, ¿no? Vamos a empezar este culto poniéndonos de pie para alabar a nuestro Dios con la doxología. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos, amén. Amado Dios, nuestro buen Padre Celestial, Padre amado, Padre eterno, Padre de toda gracia, te adoramos, te alabamos, te bendecimos, porque eres nuestro Dios, Señor y bendito Salvador. Gracias, Padre, por reunirnos alrededor de tu santa, bendita y preciosa palabra. Te pedimos, Señor, en esta mañana, que sea el Espíritu Santo, el autor de la palabra, dándonos entendimiento de ella. Y que, amado Dios, pongamos por obra tus enseñanzas. Sí, amado Dios, ya sea que quieras exhortarnos, animarnos, hacernos reflexionar, redarguirnos o reprendernos. Pero Padre, háblanos en esta mañana. Padre, oramos por todos nuestros hermanos que están pasando tribulaciones, que están pasando angustias, necesidades, enfermedades. Pedimos, Señor, que tu mano preciosa, que tu mano de gracia, tu mano todopoderosa sea con ellos, levantándolos, fortaleciéndolos, animándolos y, Padre, sanándolos según los designios de tu voluntad. Tu gracia sobre gracia sea sobre ellos, Padre. Amado Dios, pedimos por tu iglesia, que tú bendigas esta iglesia, Señor, que nos proveas de un lugar propio, amplio, donde podamos trabajar mucho más y mucho mejor, Señor, y ver llegar a las almas convertirse a ti. Es nuestro anhelo, Señor, que nos permita ser tus instrumentos para atraer a muchos a tus pies, a conocerte, amado Salvador. Padre amado, pedimos también, Señor, por nuestro país. Suplicamos gracia y misericordia para nuestro país, Señor. Estamos en día de elecciones, Señor. Pedimos, Padre, que las personas idóneas, mejor preparadas para gobernar este país, sean elegidas, Señor amado, y que tengas misericordia de este país que te ha fallado y te ha dado la espalda, amado Dios, yendo hacia el pecado. Pero pedimos, Señor, que perdones al Ecuador y también que bendigas al Ecuador, Señor. Ten misericordia del Ecuador, Padre, y que podamos elegir gobernantes, hombres y mujeres, temerosos de ti, que verdaderamente quieran servirte y no servirse. Oh, Señor, ayúdanos, ayúdanos. Bendice al Ecuador. Padre, no olvidamos de tu nación, de los escogidos por ti, Señor. No nos olvidamos de Israel. Pedimos, Padre, que tu mano poderosa sea con ellos. Es cierto que tu palabra se está cumpliendo, así lo creemos,
Pero pedimos, Señor amado, como es nuestro deber y nuestro amor por ellos, que tu mano preciosa sea con Israel. Ahora, amado Dios, pedimos también que este culto sea guiado por ti en todas sus partes, para tu gloria y tu honra. Lo ponemos en tus manos. Te lo pedimos en el nombre bendito que es sobre todo nombre, el del Señor Jesucristo. Amén y amén. Tomen, hermanos, por favor, asiento. Mis hermanos, nuestra firmeza viene de Jesús, ¿verdad? Por la fe que Él nos ha dado, podemos vencer todo tipo de tentaciones, lo cual produce en nosotros un gozo extraordinario. Vamos a alabar a nuestro Dios justamente cantando con gozo, ¿no? Vamos a hacerlo con el himno que dice: Estad por Cristo firmes. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzando hoy la bandera en nombre de Jesús. Es nuestra la victoria, con Él por capitán, por Él serán vencidas las huestes de Satán. Estad por Cristo firmes, os llamaré a la lid. Con Él pues a la lucha, soldados todos y probad que sois valientes, luchando contra el mal. Es fuerte el enemigo, mas Cristo es sin igual. Estad por Cristo firmes, las fuerzas vienen de Él. El brazo de los hombres es débil y es infiel. Vestidos la armadura de la oración, deberes y peligros demanda grandes son. Así, mi hermano, nosotros somos débiles, pero el Señor nos fortalece, ¿no? Gloria sea a Él. Vamos ahora a ponernos de pie para seguir alabando a nuestro Dios, y lo hacemos con el himno que dice: a la batalla. A la batalla y a la victoria, vamos con Dios nuestro Rey, que es brazo fuerte, robusto, siempre defiende su grey. Pues ahora avancemos, entusiasmados por fe, siempre alegres cantemos, gloria a Dios nuestro Rey. Y es la carrera de los valientes y de los fuertes la paz, más de los fieles en Cristo es el eterno solaz. A la batalla y a la victoria, ¿quién será este buen rey? Tienen las tropas, los que le siguen en esta lucha de fe. Es Jehová el poderoso, entre los reyes el rey, acompañado por todos los que ya son de su grey. Y en la carrera de los valientes y los fuertes la paz, más de los fieles en Cristo es el eterno solaz. A la batalla y a la victoria, bajo tan buen general, derrotaremos y enseguida todas las fuerzas del mal. Reinos y tronos, aún mundos, todos al fin pasarán, pero los
pasa, a continuación, pues, tenemos la aplicación de la palabra del Señor con nuestro pastor Eduardo Mejía. Cuando leemos los periódicos o leemos una revista o simplemente vemos las noticias y nos vemos cómo está el mundo, qué pasa en el mundo. Entonces hay una cierta distinción y exaltación de personas que son modelos para el mundo, personas exitosas, personas que están acá y los demás están acá. Ese es el éxito del mundo, ¿no? Vemos a cantantes, actrices, modelos, empresarios que se muestran como modelo a seguir por el mundo, porque según ellos eso es éxito. Los creyentes a veces decimos, ¿por qué si somos de Cristo no progresamos como ellos? ¿Por qué si somos de Cristo no subimos como ellos? Ellos son los exitosos. Y nosotros que somos creyentes, que amamos al Señor, no. Y sentimos, ¿cómo es posible? ¿No? Bueno, hubo un hombre que se destapó delante de Dios y le reclamaba al Señor. ¿Cómo es que estos tienen de todo? Tienen de todo, no les falta nada. Y nosotros que somos tus hijos, o mejor dicho, yo que soy tu hijo, nada. ¿Qué sucede? ¿Por qué? Bueno, en el Salmo 73, que es un salmo que los animo a que lo examinen a solas, ¿no? Salmo 73. Fíjense, todo el salmo habla de ello, ¿no? Pero voy a leer desde el verso 15, donde este hombre sigue hablando de los impíos y les habla delante de Dios. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y miren lo que llega a decir este hombre. Salmo 73, voy a leer aquí desde el verso 4 primero. Hablando de los impíos, dice, porque no tienen congojas por su muerte. O sea, no tienen miedo en su muerte, pues su vigor está entero. Se muestran fuertes, confiados. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. ¿Se cuenta? O sea, el salmista le dice a Dios, estos no les falta nada, comen lo que sea, hablan lo que sea, ¿no? Y está hablando de gente que dice creer en Dios, pero vive como le da la gana y son exitosas. ¿Cómo es que logran tanto éxito si nosotros somos tus hijos y ellos no lo son? ¿Cómo es eso? Y el salmista llega más allá en la experiencia. Ahora leamos del verso 15. Dice, si dijera yo, fíjense hasta dónde llegó el salmista, hablaré como ellos. He aquí a la generación de tus hijos engañaría. Llegó hasta pensar, voy a actuar como ellos, voy a hablar como ellos, dice el salmista. Verso 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Y aquí viene la reflexión. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron y se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor,
cuando despertares menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. La reflexión de este hombre, hermanos, es algo que siempre debemos tener en cuenta cuando vemos a la gente del mundo, entre comillas, logrando éxito. Gente exitosa, gente ganadora, gente que está en la cumbre, en la cúspide, ¿no?, de la humanidad, porque son el ejemplo a seguir. Todos quieren ser como ellos, todos, ¿no? Y dice aquí el autor sagrado que cuando se dio cuenta, entró en la presencia del Señor y se dio cuenta dónde iban todas estas personas, dónde iban a terminar, dónde iban a terminar. Que el asunto no es mirarlo temporalmente a los hombres, ¿no? Yo leí toda la biografía, hermano, de este hombre fundador de la revista Playboy y del imperio Playboy. Y todo lo que le escribían a este hombre, que había sido un hombre exitoso, un hombre de ejemplo, un hombre a seguir. Todas las empresas que él fundó, ¿no?, bueno, murió con dinero hasta debajo de la tierra en su casa, ese hermano, ese señor. ¿No? ¿Dónde está hoy ese hombre? ¿Dónde está hoy? El mundo lo pone como ejemplo, pero ¿dónde está hoy ese hombre? ¿Dónde está hoy? No. Deportistas que lograron medallas, que lloraron cuando les dieron sus trofeos. ¿Dónde están hoy? ¿Dónde están hoy? Sí, ejemplo a seguir. Llenaban los periódicos con fotos de ellos, revistas con fotos de ellos, pero ¿dónde están hoy? Bueno, eso fue lo que vio el salmista. Hasta que vi el fin de ellos y comprendí eso. Y el salmista se acusa y dice, se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Dice, era como una bestia. Así se llama el salmista. Yo era como una bestia pensando esto, ¿no? Dice, con todo yo siempre estuve contigo. Te tomaste de la mano derecha y me has guiado según tus consejos y según tu palabra. Los cristianos debemos de mirar al mundo tal como es. No donde están ahorita, sino donde van a acabar. El éxito en este mundo no significa nada. Nada de nada. Y es lo que el Señor... Vamos a la primera carta de Pedro. Capítulo 1 de la primera carta de Pedro. Fíjense, hermanos. Pedro, quien aprendió directamente del Señor, primera de Pedro 4, 17, 19, 4, capítulo 4. Fíjense, dice Pedro, ¿no?, hablando de que los cristianos son disciplinados, son exhortados por la mano del Señor. Y dice, del capítulo 4 de la primera carta de Pedro, fíjense, leo el verso 15. Dice, así que ninguno, hablando de los cristianos, ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. ¿De qué está hablando Pedro aquí? Que a veces los cristianos, por ser cristianos, ¿no?, tomo por ejemplo una oficina, ¿no?, y narro algo que sucedió con un hermano en la fe. Él testificó una vez y eso se me quedó grabado. Estando en una oficina, trabajaba para la aduana ya hace como 20 años. ¿No? Y en la aduana eran 9 o 10 en esa oficina. Y llegó uno a repartir coimas para todos. Mira, tanto nos toca si dejamos pasar esto. Tanto nos toca. Y él dijo, no, yo no voy a hacer eso. Yo no voy a hacer eso. ¿No? Bueno, él estaba haciendo la piedra de tropiezo para que los demás, entre comillas,
sean bendecidos, ¿no?, con esa coima. Pero no lo tomó, no lo tomó. Producto de eso, se ganó la enemistad de todo el resto de la oficina y lo señalaban. Y bajo un descargo en falso testimonio, después lo votaron. Y él le decía al Señor: pero Señor, yo te obedecí a ti y me votan. Yo hice lo correcto y me votan. Señor, y me tienen en mal predicamento porque con que me votaron no es bueno para mi currículum, Señor. ¿Dónde voy a conseguir trabajo? Y Señor, todo por obedecerte a ti. Así lo testificaba el hermano, ¿no? Y cuando 4:15, la primera carta de Pedro, dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor por entremeterse en lo ajeno. Es decir, por perjudicar a los demás, ¿no? Le tenían como malhechor, como homicida, como lo peor. Pero él le agradó a Dios, mi hermano. Y el Señor, aunque entre comillas, bueno, casi 2 años después, tuvo un cargo muy bueno, y lo sigue teniendo, ¿no? Pero sigo leyendo, verso 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por los cristianos, es decir, el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Si el Señor a nosotros nos ama, a nosotros nos disciplina. Pedro dice: ustedes saben si a nosotros nos pasa. ¿Cuál será el de aquellos que no tienen a Cristo, que no tienen el evangelio? ¿Dónde terminarán?, pregunta el apóstol Pedro. Sí, temporalmente en este mundo son exitosos, tienen de todo, pero ¿dónde acabarán? Allá es que debe ir el pensamiento del creyente. Allá, ¿en dónde van a acabar? Siempre, mis hermanos, en capítulo 13 del libro de Mateo 13, voy a leer el verso 37. Dice así la palabra del Señor. Respondiendo él, el Señor Jesucristo, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, hablando de la predicación del Evangelio. La buena semilla aquí es el Evangelio. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, es decir, los cristianos. Y la cizaña son los hijos del malo, es decir, aquellos que no conocen a Cristo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin de los tiempos, el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo, o sea, de este mundo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. El Señor nos está hablando otra vez aquí. Él nos dice que en este mundo el éxito, pero ¿dónde van a acabar? ¿Dónde van a acabar? Y el Señor dice aquí: ¿quiénes son los que van a ganar? Los que permanecerán. Y es claro, entonces los justos. ¿Quiénes son los justos? No por nosotros somos justos. Pablo dice: somos justicia de Dios en Él. En Él. En Cristo somos llamados justos. Los que hemos aceptado a Cristo, los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos sido perdonados, lavados, limpiados en su sangre preciosa, esos serán los ganadores.
Esos. Los otros que en este mundo encumbrados, ¿no?, querían tener de todo, buscaban de todo, eran ejemplo para todos. Pero a espaldas de Dios, ¿no?, acabarán, dice, allá donde las papas queman. Y aquí el Señor Jesucristo es el que habla y dice: allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué tristeza, hermanos. Qué tristeza. Entonces, cuando leo estas palabras de Cristo, de nuestro Salvador, del Señor Jesucristo, y es literal. ¿Se imaginan ustedes a familiares nuestros llorando, crujiendo los dientes? Escuchaba a un hermano a quien respeto mucho, un teólogo que ya está con el Señor, decía: el crujir de dientes no es de frío, están en el infierno. El crujir de dientes es de aquellos que, estando en el infierno y que en este mundo han sido encumbrados, ¿no?, de rabia crujirán. Dirán: ¿cómo te atreves a ponernos aquí? ¿Qué te pasa a ponernos aquí? Aún allí en el infierno seguirán siendo lo que fueron, hijos del diablo. Es fuerte, mis hermanos, es fuerte. Solo el Señor Jesucristo en toda la palabra se atrevió a decir: ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos del diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Mis hermanos, en Mateo 16, fíjense, hermanos, verso 24 a 26. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Es el Señor, hermanos, es el Señor hablándonos. Que dice: el que quiera salvar su vida la perderá. ¿A qué se refiere? Bueno, el que quiere hacerse un buen nombre en este mundo, quiere ser famoso, quiere ser un hombre grande, ¿no?, una mujer grande que se muestre sobre los demás, que pueda tener empleados y chasquear y que vengan, sea un hombre o una mujer servido, hombres y mujeres. El que quiera salvar su vida la perderá. Mas el que me sigue, el que se niega a sí mismo, para vida eterna la guardará. Es decir, no el que busca ser señor de los demás, el que piensa estar por encima de los demás, sino aquel que se acerca a Cristo, el que no toma su cruz y me sigue. ¿Qué significa tomar la cruz? Mis hermanos, significa tener la bandera de Jesús. Ser cristiano en la oficina, ser cristiano en el barrio, pero ser cristiano en la casa. Que la gente pueda ver que somos de Cristo, que somos del Señor. Yo decía hace unas semanas atrás que mucha culpa de lo que pasa en nuestro país es de los cristianos, de los creyentes, porque nosotros oramos muy poco por nuestros gobernantes. Pablo dice: para que viváis quieta y reposadamente, que estemos orando por ellos, y no lo hacemos. O sea, la iglesia tiene mucho que ver en esto, mucho. No estamos siendo sal ni luz, es decir, no estamos siendo influyentes como Cristo nos mandó a hacer. Y eso es lamentable. Cuando la iglesia influye, mis hermanos, el país puede avanzar. Pero si la iglesia, dice el Señor, si la sal pierde su sabor, no sirve más para nada, sino para ser pisoteada. Es el testimonio de los cristianos, el testimonio de la iglesia, que debe permanecer. ¿Para qué? Para que nuestro gobierno, nuestro Estado, nuestro Ecuador avance. Somos fundamental para eso, mis hermanos. Acuérdense, ¿no?, cómo Abraham fue a interceder por Lot. Señor, si hubieran 10 justos, ¿tú destruirías?
Yo creo que en Guayaquil, en el Ecuador, hay mucho más que 10 justos, intercediendo por nuestro país, intercediendo por ellos, ¿no? Pero mis hermanos, nosotros como el salmista, ¿no?, del Salmo 73, a veces pensamos, ¿y si hablo como ellos? ¿Y si soy como ellos? ¿Y si hago negocio como ellos? En vez de diferenciarnos del mundo, tratamos de parecernos más al mundo. Pero hermanos míos, un ciego no puede guiar a otro ciego. Ambos caerán en el hoyo. Por eso, mis hermanos, no busquemos el éxito del mundo. No lo busquemos, sino el éxito que el Señor nos da. Miren, sigamos en Mateo, capítulo 7. Mateo 7. Verso 21 en adelante. El día final, o sea, el final de los tiempos, cuando todo esto acabe, cuando la humanidad toda haya acabado su estadía en esta tierra, dice la palabra, después de la muerte viene el juicio. ¿Pero qué pasará? Capítulo 7 de Mateo, desde el verso 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Toda esta gente, estoy hablando al final, el juicio, que pensaron y piensan que van al cielo porque dicen, oh, el Señor está en los cielos, oh, el Señor, el Señor. Una cosa bien clara, hermanos, una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Hay diferencias abismales. Creer en Dios, la Biblia dice que hasta los demonios creen en Dios y siguen siendo demonios. Pero creerle a Dios es otra cosa. Los que le hemos creído al Señor, pero llegarán estos, y hermanos, eso de hicimos muchos milagros, representa a las religiones. Religiones. Incluye la evangélica. Incluye los llamados cristianos evangélicos, entre comillas, que se han bautizado en la iglesia cristiana evangélica, pero viven como el diablo, ¿no? Católicos, testigos de Jehová, mormones, todos ellos. Pero si te dijimos Señor, Señor, cuando el Señor dice, no, nunca yo los conocí. Ustedes me dicen Señor, pero yo no los conocí. Yo ni los conocí. ¿Y saben por qué les dice hacedores de maldad? Porque como ellos creyeron a su Dios a su manera, invitaron a otros a seguir a Dios a su manera. Hace unas semanas atrás, con una molestia, y créanme hermano, si lo que más me molesta es cuando veo un falso diciéndole a otros falsedades y los otros creyéndosela. Diciendo un pastor de aquí, ¿no?, de la provincia del Guayas, pero tiene su estatus, diciendo, yo no creo en el diablo. Digo, ese hombre es un demonio. Sí, pero está bonito, no habla Señor, respeta a Dios. Hermano, ese, si no se arrepiente, estará allí, en el día final. Por eso, mis hermanos y hermanas, ¿quiénes son los ganadores? Los que permanecerán en la gloria de Dios cuando todo esto termine. Miren, en Romanos capítulo 8, este capítulo 8 de Romanos tiene una riqueza en cuanto a enseñanza, ¿no?, de lo que es la vida del cristiano en este mundo. Romanos 8, desde el verso 35, leo. Dice el Señor en su palabra, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez
o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Miren, es a los romanos, hermanos. ¿Saben lo que estaban pasando los romanos en ese momento? Persecución. Persecución. Nerón estaba pero endemoniado, matando cristianos a diestra y siniestra. Así era Nerón. Y Pablo les escribe esto, ¿no? Porque sí había un poco de desánimo entre los hermanos. Y les escribe, dice, ¿quién nos va a separar del amor de Dios? ¿Quién? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez. Y le dice todo eso bajo esas circunstancias. Nerón era un hombre sangriento, malévolo, endemoniado. Ese era Nerón. Ustedes conocen la historia. Ese hombre mandó matar a la propia madre, ¿no? Le hizo sacar todos los órganos. Es, bueno, un pervertido, un enfermo. Ese era Nerón. Y a los cristianos por diversión los quemaba y se reía. Acuérdense, quemó Roma. Solo por diversión. Claro, después le echó la culpa a los cristianos. Pero ese era Nerón, hombre malo, perverso. Y los cristianos se sentían desanimados porque estaban siendo perseguidos, algunos escondidos y con hambre, y todas estas cosas pasaban. Y Pablo les escribe, ninguna de esas cosas creadas. Somos más que vencedores. ¿Por qué? No miren lo que está pasando ahora. Miren dónde va a terminar Nerón. Estoy seguro que está en el lugar donde más candela hay. Así que mis hermanos y hermanas, ¿no? Para el mundo podemos ser perdedores. Pero al final solo quedan los verdaderos ganadores, que somos todos aquellos que tenemos a Cristo en el corazón. Hemos sido perdonados. Dios vino en Cristo a darnos un mensaje de amor. Dios vino en Cristo a darnos un mensaje de salvación. Sí, pero el mundo quiere creer que las buenas obras salvan. Hermanos, si las buenas obras salvaran, ¿para qué vino Cristo? ¿Por gusto vino Cristo? Vamos a entrar ya entramos al último trimestre del año. Y empiezan las fundaciones a recoger plata para Navidad, a darle a los pobres, y empiezan las fotos, tomándole con una funda de comida a alguien, o sea, las buenas obras, para sentirse bien consigo mismo, regalar, y esto de aquí, esto de acá. Dicen, el espíritu de la Navidad. Hermanos, pues, como para callar sus conciencias. El mundo quiere callar sus conciencias con eso de ahí, y se siente bien, publican la foto, y yo he visto hasta pastores hacer eso. No le dan nada, ni un caramelo en todo el año a alguien, pero llega una funda, el pastor dándole una funda, ¿no? Con regalos, juguetes. Qué buen pastor, qué lindo pastor. Solamente para Navidad, el espíritu de la Navidad. Pero el mundo hace eso, mis hermanos, para callar sus conciencias. De eso es que el Señor habla. Dice, llegarán, Señor, Señor, pero hicimos milagros en tu nombre. Tenemos una fundación, Señor, que hasta la fundación tenía tu nombre. El corazón de Jesús, Jesús de Nazaret, y tantas cosas de Jesús, de Jesús, de Jesús. Fundaciones a nombre de Jesús. Pero el Señor le dirá, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, es triste y será muy triste. Personas que creyeron a otros, que por acá es el cielo. Es el peor enemigo, mis hermanos. Es dicho que el evangelio, el pastorado, ¿sí? Hay falsos en los pastores. Porque saben lo peor que puede pasar a usted. Usted llega, ¿no?
a una ciudad y usted en la ciudad pregunta, oiga, ¿dónde queda la salvación? ¿Dónde está la salvación? Y usted le pregunta a un pastor, a un falso, le dice, mire, vaya por aquí, vaya por acá, por acá, por acá, y lo pierde. El pastor, ese predicador le habla bien bonito, pero lo está engañando. No va a la dirección que es. ¿Por qué? Porque ahora dicen, mire, usted tiene que hacer buenas obras. Usted tiene que darle harto dinero a la iglesia. Usted tiene que venir aquí, ¿no? Y mientras usted no deje su vida, usted puede seguir con su vida. Usted puede seguir bailando, tomando, emborrachándose, diciendo malas palabras. Usted puede seguir siendo así. No se preocupe, no se preocupe. Usted solamente cree en Dios. Entonces le sacan y le sacan y le sacan, ¿no? Y lo dan con gusto ellos allá. Pero mis hermanos, ¿no? Cuando lleguen, o sea, terminen su estadía en este mundo y despierten delante de Dios para juicio, sabiendo que ahí está el diablo y su infierno. Señor, pero ¿cómo voy a ir al infierno? ¿Cómo voy a ir, Señor? Sí, mire, aquí con estos hicimos milagros en tu nombre, todo en tu nombre, todo en tu nombre. Nunca los conocí, dice el Señor. Apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, ganadores en el mundo, perdedores delante de Dios. Nosotros los cristianos, perdedores en el mundo, ganadores delante de Dios. Eso es lo que tenemos que ver, hermanos. Sí. No debemos vernos como el mundo quiere hacerlo. Hace unos años atrás, ¿no?, fui a la casa de mi madre y me encontré con una amiga vieja. Dice, ¿qué fue, Eduardo? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estás? Entonces, digo, bien. ¿Y tú cómo vas? Yo bien. Tú me conoces, yo otra. Bueno, una bailarina por excelencia. Oye, qué tristeza que me das que hayas dejado de tomar y bailar. Tú que eras tan lleno de energía, que estabas siempre. Ahora me da tristeza que no haces nada de eso. Entonces, yo le digo, te doy tristeza, de verdad. Sí, me das tristeza. Y otro amigo común del barrio. Pero no estabas tan triste ayer con todo el vómito en tu cara. Y ella se quedó, bueno, dice, son cosas que pasan. Digo, Dios mío, decía yo, ellos de verdad se creen ganadores. Se creen ganadores. ¿Dónde terminarán, hermanos? ¿Dónde terminarán? Pero escúcheme bien, mientras Cristo regresa, mientras el Señor regresa, su labor, mi labor, la labor del creyente, del Hijo de Dios, es hablarle a otros de Cristo. Es seguir testificando de Cristo, que Cristo los ama, que Cristo murió por ellos, que dio su vida por ellos, diciéndoles que Cristo al final los va a juzgar. ¿Con qué los va a juzgar? Con su evangelio. Esta palabra los juzgará, los juzga hoy día y estará en el juicio final. No creer en Dios, sino creerle a Dios. Eso debemos seguir diciéndolo, hermanos. De eso seguir. A veces aquí cerca, ¿no?, ahí ponen los testigos de Jehová, ¿no?, un estante con revistas y se paran allí, se paran así y ofrecen revistas. Entonces se me acercó una señora y señora, le dije, eso del paraíso, usted lo toma literal, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ¿saben? ¿Usted ha escuchado, leído de la Nueva Jerusalén? Sí. ¿Usted sabe dónde van los que promulgan falso testimonio? ¿Usted sabe que no hay otro evangelio? Sí. ¿Y dónde está eso? Lea Gálatas capítulo 1. Gálatas 1 le digo. Verso 10. Léalo. No, pero es que si no me han enseñado. No. Lea la palabra usted. Si usted busca al Señor con sinceridad. No. Jesús no es hermano de Satanás.
Jesús no fue un simple hombre, un simple profeta. Jesús es Señor, Jesús es Dios, Jesús es Salvador. Y al final del tiempo Jesús juzgará. Y muchos de estas religiones llegarán: Señor, Señor, no hicimos milagros en tu nombre. Echamos demonios en tu nombre, Señor, Señor, Señor. Llegarán y ya será tarde, porque después de muerto no hay otra oportunidad. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Palabra de Dios. Pero mis hermanos y hermanas, si somos de Cristo, si somos del Señor, debemos seguir proclamando la verdad tal y como es. Porque será triste hasta que el Señor enjugue nuestras lágrimas, lave nuestras lágrimas, limpie nuestras lágrimas. Será triste, muy triste, que teniendo el poder y la oportunidad de hacerlo, no demos el mensaje a nuestros familiares, a nuestros amigos, a las personas que decimos amar. Por favor, mis hermanos, siempre se lo voy a recordar. Estamos en este mundo para ser voz de Dios para otros que no le conozcan. Acuérdense, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es un hambriento diciéndole a otro hambriento dónde hay pan. Ese es el Evangelio. Diciéndole a otro: acá encontré pan, acá encontré el pan de la vida, acá encontré a Cristo, acá sí hay pan, vengan acá. Ese es el Evangelio. Así que, hermanos, Cristo no tiene 007. No hay agentes secretos en la iglesia del Señor. Somos de Cristo y somos los ganadores. Pablo decía: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos ganadores porque Cristo ganó. La victoria de Cristo es nuestra victoria. Somos ganadores. Y si somos ganadores, comportémonos como ganadores. Oh, hermanos, nuestra cabeza en alto y nuestra boca lista para hablar de Cristo cualquiera que se me atraviese. Ese debe ser nuestro lema, hermanos. Que el Señor les bendiga.